¿Confiarías totalmente en alguien que controla cada detalle de tu vida? Piénsalo bien, porque, cuando uno se detiene a reflexionar, se da cuenta de que la confianza muchas veces se construye exactamente sobre el control. La persona que parece tenerlo todo bajo dominio, que nunca se equivoca, que nunca vacila, termina siendo vista como alguien confiable, solo que existe una línea muy delgada entre disciplina y obsesión, entre orden y manipulación, y es exactamente en esa línea donde historias como esta comienzan a dibujarse. La directora de esta escuela era el tipo de persona que inspiraba respeto inmediato, no por el carisma, no por la simpatía, sino por la postura. Ella entraba en un ambiente y el silencio se instalaba naturalmente. Los profesores ajustaban la postura, los alumnos bajaban la mirada, los empleados aceleraban el paso. No era miedo, al menos no de forma explícita, era algo más sutil, una autoridad tan bien construida que cuestionarla parecía casi una ofensa, y tal vez sea exactamente ahí donde mora el peligro, porque cuando alguien ocupa ese lugar de poder absoluto, de figura incuestionable, el espacio para la verdad oculta se expande sin que nadie lo perciba. Durante años, la rutina de aquella escuela funcionó como un reloj, horarios rígidos, reglas claras, consecuencias inmediatas para cualquier desvío. No había margen para la improvisación, todo seguía un guión, y en el centro de todo eso estaba ella, la directora que parecía nunca descansar, la mujer que llegaba antes que todos y se iba después que todos, que conocía cada rincón de la escuela, cada empleado por su nombre, cada alumno por su comportamiento. Para muchos, eso era señal de dedicación, de compromiso, de una mentalidad orientada a la excelencia. Pero mirando en retrospectiva, tal vez fuera otra cosa, tal vez fuera control, y el control, cuando se lleva al extremo, siempre esconde algo. Lo interesante es que, en aquella época, nadie veía nada malo. Al contrario, la escuela era considerada un modelo. Los padres disputaban las plazas, las notas eran altas, la disciplina era elogiada, todo funcionaba. Y cuando todo funciona, nadie hace preguntas. Esta es una de las grandes trampas del comportamiento humano. Tendemos a aceptar lo que está funcionando bien, sin cuestionar los bastidores, sin mirar detrás de la cortina, sin preguntarse, ¿a qué costo se mantiene este orden? Y es exactamente ese punto lo que diferencia una historia común de una historia que cambia la forma en que vemos el mundo. Porque, detrás de aquella fachada de perfección, existían capas a las que nadie tenía acceso, decisiones tomadas en silencio, espacios que nadie frecuentaba, comportamientos que, aisladamente, no llamaban la atención, pero que, conectados, formaban un patrón perturbador. El viaje para entender lo que realmente sucedía en aquella escuela comienza justamente aquí, en el momento en que aceptamos que las apariencias pueden engañar, y que muchas veces los secretos más oscuros están protegidos no por paredes o puertas cerradas, sino por la confianza ciega que depositamos en ciertas figuras. La directora no era solo rígida, era estratégica. Cada regla tenía un propósito, cada castigo, una justificación, cada decisión, una explicación racional, y eso desarmaba cualquier cuestionamiento antes incluso de que surgiera, porque, cuando alguien tiene respuesta para todo, parece que no hay nada que esconder, solo que la realidad suele ser más compleja, y, en este caso, la complejidad estaba literalmente enterrada, escondida en un lugar que todos conocían pero que nadie visitaba, el sótano de la escuela. Ese sótano existía desde la fundación de la institución, un espacio amplio, húmedo, mal iluminado. Oficialmente servía como depósito, muebles antiguos, archivos, materiales que ya no tenían uso, nada interesante, nada que justificara una visita. Y tal vez fuera exactamente esa la intención, hacer que aquel lugar fuera tan irrelevante que nadie sintiera curiosidad, tan común que pasara desapercibido, porque los mejores escondites no son los más elaborados, son los más obvios, aquellos que están a la vista de todos, pero que nadie mira dos veces. Durante años, la llave de aquel sótano estuvo con la directora. No había copias, no había acceso autorizado para nadie más. Si alguien preguntaba, la respuesta era simple: cuestiones administrativas.
y nadie insistía, porque insistir significaba cuestionar, y cuestionar a aquella mujer no era algo que la gente hiciera, no por prohibición, sino por costumbre, por respeto, o tal vez por un miedo silencioso que nadie admitía sentir. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender quién era esta directora exige más que mirar lo que ella hacía, exige entender cómo construyó esa imagen, cómo conquistó ese poder, y principalmente, cómo logró mantenerlo durante tanto tiempo sin que nadie sospechara. La transformación de una persona común en una figura de autoridad absoluta no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, una construcción cuidadosa, y en este caso, una construcción que servía a un propósito muy específico. Ella llegó a aquella escuela hace más de 2 décadas. En aquella época, era solo una profesora, competente, dedicada, pero sin nada que la destacara de los demás. Con el tiempo, sin embargo, algo cambió. Comenzó a asumir responsabilidades extras, a ofrecerse voluntaria para tareas que nadie quería, a estar presente en reuniones, eventos, decisiones. Lentamente, fue ocupando espacios, ganando visibilidad, construyendo una reputación, y, cuando surgió la vacante de directora, no había otro nombre, era ella, la elección obvia, la elección segura, pero lo que nadie percibió fue que ese ascenso no era solo ambición profesional, era estrategia, cada paso calculado, cada movimiento pensado, porque, para alguien que necesita esconder algo, no existe mejor posición que la cima. En el mando, ella controlaba el acceso, definía las reglas, determinaba qué era importante y qué podía ser ignorado, y sobre todo, garantizaba que ciertas puertas permanecieran cerradas. El impacto de este tipo de liderazgo va más allá de lo obvio. No se trata solo de poder, se trata de percepción. Cuando alguien ocupa una posición de autoridad durante tanto tiempo, la línea entre la persona y el cargo comienza a confundirse. La directora no era vista como alguien que ejercía una función, ella era la función, la escuela era ella, y eso creaba un blindaje casi impenetrable, porque criticar a la directora era criticar a la propia institución, cuestionar sus decisiones era cuestionar todo lo que la escuela representaba, y fue exactamente ese blindaje lo que permitió que el secreto permaneciera oculto durante tanto tiempo, no por falta de señales. Las señales estaban ahí, siempre estuvieron, pero nadie las veía, o, peor, nadie quería ver, porque ver significaría aceptar que algo estaba mal, significaría renunciar a la ilusión de seguridad, significaría enfrentar una verdad para la que nadie estaba preparado. Las revelaciones que vendrían después mostrarían que las señales eran muchas, comportamientos extraños en ciertos horarios, ruidos que venían de donde no debían, restricciones de acceso que no tenían sentido. Pero, en aquella época, todo eso era fácilmente justificado. La mente humana tiene una capacidad impresionante de racionalizar lo que no quiere enfrentar, y en aquel contexto, racionalizar era más fácil que cuestionar. Sí, hasta aquí, esta historia ya te hizo pensar en alguna situación que viviste, en algún lugar donde el silencio parecía más seguro que la pregunta. Comenta ahí. Yo también ya vi esto suceder, porque reconocer estos patrones es el primer paso para entender cómo se perpetúan, y cómo a veces formamos parte de ellos sin siquiera darnos cuenta. La escuela quedaba en una zona tranquila de la ciudad, un barrio residencial, con calles arboladas, casas bien cuidadas y ese aire de comunidad donde todo el mundo se conoce, el tipo de lugar donde los padres se sentían seguros dejando que sus hijos fueran caminando a clase, donde los vecinos se saludaban unos a otros por la mañana, donde la vida parecía seguir un ritmo predecible, casi reconfortante, y en el centro de ese paisaje aparentemente perfecto estaba la escuela, un edificio antiguo, imponente, con esa arquitectura que mezclaba tradición y solidez, paredes gruesas, ventanas altas, pasillos amplios que hacían eco de cada paso. Para quien miraba desde afuera, era la imagen de una institución seria, respetable, confiable, y esa era exactamente la impresión que todos tenían. La escuela era conocida en la región como un ejemplo de excelencia. Las familias más tradicionales matriculaban a sus hijos allí desde hacía generaciones, abuelos que habían estudiado en esas aulas,
padres que conocían cada rincón del patio, hijos que seguían el mismo camino. Había un orgullo en pertenecer a aquel lugar, una sensación de continuidad, de formar parte de algo mayor, y esa sensación era cuidadosamente cultivada. Cada detalle reforzaba la idea de que allí era un ambiente especial. Los uniformes impecables, los eventos cívicos, las ceremonias de premiación, todo contribuía a construir una narrativa de orden, disciplina y éxito. La rutina de la escuela seguía un patrón rígido que no admitía variaciones. Los portones abrían a las 7 de la mañana y cerraban puntualmente a las 7:15. Quien llegara después se quedaba afuera hasta el recreo. No había excepciones, no se aceptaban excusas. Esta era una de las primeras lecciones que los alumnos aprendían. El tiempo allí era sagrado. Los horarios se cumplían con precisión militar. Cada clase comenzaba y terminaba en el minuto exacto. Cada recreo tenía una duración definida. Cada actividad estaba prevista en un cronograma que parecía esculpido en piedra. Para muchos, esa rigidez era reconfortante. Daba la sensación de que todo estaba bajo control, de que nada podía salir mal cuando las reglas eran tan claras y las consecuencias tan predecibles. Los padres elogiaban esa estructura. Decían que preparaba a los hijos para la vida real, que enseñaba responsabilidad, puntualidad, respeto, y, de cierta forma, enseñaba. Pero también enseñaba algo más sutil. Enseñaba a no cuestionar, a aceptar las reglas como verdades absolutas, a confiar ciegamente en quien estaba al mando. El ambiente físico de la escuela reforzaba esa mentalidad. Los pasillos estaban siempre limpios, silenciosos, organizados. No había carteles coloridos en las paredes, ni trabajos de alumnos expuestos, ni ese caos creativo que suele marcar a las escuelas llenas de vida. Allí, todo era neutro, funcional, controlado. Las aulas seguían un patrón idéntico: pupitres en fila, pizarra negra centralizada, mesa del profesor elevada en una pequeña tarima. La disposición física ya comunicaba un mensaje claro: existe una jerarquía aquí, y debe ser respetada. Los profesores, en su mayoría, eran profesionales competentes y dedicados, pero también estaban de cierta forma moldeados por el sistema. Aprendían rápidamente que la autonomía tenía límites, que ciertas decisiones no eran suyas, que la directora tenía la palabra final sobre prácticamente todo. Y con el tiempo, esa dinámica se volvía natural. Nadie más cuestionaba, nadie más sugería cambios. La estructura estaba dada, y el papel de cada uno era simplemente ocupar su lugar dentro de ella. Los alumnos, por su parte, vivían una experiencia que mezclaba respeto y aprensión. Respeto por la institución, por los profesores, por las reglas. Aprensión por lo que podría suceder si esas reglas se rompían. Los castigos no eran físicos, pero eran eficaces. Advertencias públicas, convocatoria de los padres, suspensiones que manchaban el expediente. Para adolescentes preocupados por el futuro, por los exámenes de ingreso a la universidad, por la aprobación de los padres, esas consecuencias pesaban. Y así, el comportamiento era moldeado no por la comprensión, sino por el miedo, no por la convicción, sino por la conveniencia. Y es aquí donde empezamos a percibir cómo ambientes aparentemente normales pueden esconder dinámicas problemáticas, porque, mirando desde afuera, todo funcionaba. Las notas eran buenas, la disciplina se mantenía, los resultados aparecían, pero, mirando más de cerca, había algo que no encajaba, una tensión subyacente que nadie nombraba, un silencio que parecía menos tranquilo y más impuesto, como si todo el mundo supiera que había líneas que no debían cruzarse, preguntas que no debían hacerse, lugares que no debían visitarse. El sótano era uno de esos lugares. Estaba ahí desde siempre, parte de la estructura original del edificio, pero nadie hablaba de él. No estaba prohibido, al menos no oficialmente. Simplemente no existía en las conversaciones del día a día. Los alumnos nuevos a veces preguntaban qué había allá abajo. Los más antiguos respondían encogiéndose de hombros. Nada. Importante. Depósito de cosas viejas. Y el asunto moría ahí, porque cuando algo es tratado como irrelevante durante suficiente tiempo, se vuelve invisible, e invisibilidad, como vamos a descubrir, era exactamente lo que alguien necesitaba.
Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender el escenario es fundamental para entender lo que vino después. Esta escuela no era solo un lugar físico, era un sistema, un conjunto de reglas, expectativas, comportamientos y silencios que se retroalimentaban, y sistemas así no surgen de la nada, son construidos, pieza por pieza, decisión por decisión, hasta que se vuelven tan sólidos que parecen naturales, inevitables, imposibles de cambiar. La transformación de un ambiente en algo así lleva tiempo, requiere paciencia, requiere a alguien con una visión clara de lo que quiere construir, y en este caso, esa persona era la directora. Ella no solo administraba la escuela, la moldeaba, cada regla implementada, cada profesor contratado, cada espacio organizado reflejaba su mentalidad, su forma de ver el mundo, su necesidad de control, y mientras todos admiraban el resultado final, nadie se detenía a cuestionar el proceso, nadie se preguntaba por qué tanto rigor era necesario, nadie miraba los bastidores, y tal vez sea exactamente eso lo que hace que historias como esta sean tan perturbadoras. No es el secreto en sí, es la facilidad con que se esconde, la naturalidad con que sistemas aparentemente funcionales pueden albergar verdades ocultas. El impacto silencioso de decisiones que parecen pequeñas pero que, sumadas, crean las condiciones perfectas para que algo mucho mayor pase desapercibido. Si alguna vez estuviste en un ambiente así, donde todo parecía funcionar pero algo no encajaba, comenta ahí. Yo ya sentí eso, porque reconocer esa sensación es más común de lo que parece, y, muchas veces, es el primer paso para empezar a ver lo que estaba escondido justo frente a nosotros. Para entender lo que sucedió en 1100, aquella escuela, es necesario primero entender quién era la mujer detrás de todo, porque la directora no era solo una administradora, era una presencia, el tipo de persona que reconoces antes incluso de ver, por el sonido de los pasos en el pasillo, por el silencio que se instala cuando ella se acerca, por la forma en que el aire parece volverse más denso cuando ella entra en una sala. No era algo que ella hiciera a propósito, al menos no de forma obvia, era simplemente quien era ella, o, tal vez, en quien se había convertido a lo largo de décadas ocupando ese lugar de poder. Ella tenía alrededor de 60 años cuando todo salió a la luz, cabello canoso siempre recogido en un moño firme, ropa sobria, generalmente en tonos de gris o azul marino, ningún accesorio llamativo, ningún detalle fuera de lugar. La apariencia física ya comunicaba su mentalidad, orden, control, precisión. No había espacio para frivolidades, no había margen para descuidos. Cada elemento estaba pensado para transmitir un mensaje claro, y ese mensaje era, aquí, las cosas funcionan a mi manera. Su voz era otro elemento distintivo, baja, pausada, casi hipnótica. Ella nunca gritaba, nunca necesitaba. Cuando hablaba, la gente escuchaba, no por miedo, al menos no conscientemente, sino por una especie de magnetismo que es difícil de explicar. Era como si cada palabra cargara un peso adicional, una autoridad que no venía del cargo, sino de algo más profundo, de una convicción inquebrantable de que ella tenía razón, siempre, sobre todo. Y tal vez fuera exactamente esa convicción lo que la hacía tan eficaz, porque líderes inseguros generan ambientes inseguros. Personas que dudan de sí mismas transmiten esa duda a los demás. Pero ella no dudaba, nunca demostró vacilación, nunca admitió error, nunca pidió disculpas. Para quien la observaba desde afuera, eso parecía fuerza, determinación, competencia. Solo que existe una línea delgada entre confianza y rigidez, entre certeza y ceguera, y, en este caso, esa línea fue cruzada hace mucho tiempo. Su camino hasta la dirección de la escuela fue largo y meticuloso. Comenzó como profesora de historia, una disciplina que combinaba con su personalidad. Hechos, fechas, secuencias lógicas, nada de interpretaciones subjetivas, nada de debates abiertos. La historia que ella enseñaba era la historia de los vencedores, de las estructuras, de las instituciones, y fue exactamente eso lo que construyó para sí misma, una narrativa de éxito basada en orden y disciplina. A lo largo de los años fue asumiendo más responsabilidades, coordinación de grupos, organización de eventos, supervisión de profesores,
Cada función era ejecutada con la misma precisión implacable. No había tareas pequeñas para ella. Todo merecía atención total. Todo necesitaba ser hecho de la forma correcta. Y la forma correcta era, invariablemente, la suya. Esa mentalidad la destacó rápidamente. Mientras otros profesores se quejaban de sobrecarga, ella pedía más. Mientras colegas evitaban conflictos, ella los enfrentaba de frente. Y mientras la mayoría se contentaba con su propio espacio, ella expandía el suyo sistemáticamente. Cuando surgió la vacante de directora, no hubo sorpresa. Ella era la candidata natural, la única, en realidad. Los otros posibles competidores ni se molestaron en disputar. Sabían que sería inútil. La transformación de profesora a directora fue solo una formalidad. En la práctica, ella ya dirigía la escuela desde hacía años. El cargo solo oficializó lo que todos ya sabían, y fue a partir de ahí que su influencia se consolidó definitivamente. Como directora, tenía acceso a todo: decisiones sobre contrataciones, despidos, presupuesto, infraestructura. Nada escapaba a su control, y ella se aseguraba de que así fuera. No delegaba funciones importantes, no confiaba en intermediarios. Cada decisión relevante pasaba por ella. Cada cambio necesitaba su aprobación. Cada detalle era supervisado personalmente. Los profesores aprendieron a respetar esa dinámica. Algunos la admiraban genuinamente. Veían en ella un modelo de dedicación y competencia. Otros la temían en silencio. Sabían que contradecirla significaba problemas. No necesariamente despido, pero algo igualmente eficaz. Una mirada de desaprobación en una reunión. Un comentario sutil sobre el desempeño. Una exclusión de proyectos importantes. Ella no necesitaba medidas drásticas para mantener a la gente en línea. La amenaza implícita era suficiente. Con los alumnos, la relación era aún más compleja. Ellos la veían como una figura casi mitológica, alguien que existía en otro plano. No era raro que estudiantes pasaran años enteros en la escuela sin intercambiar una palabra directa con ella. Ella siempre estaba presente, siempre observando, pero raramente interactuando. Cuando lo hacía, era en situaciones específicas: ceremonias, premiaciones, castigos, momentos en que su presencia reforzaba el mensaje que ella quería transmitir, y esa distancia calculada alimentaba su aura de autoridad, porque el misterio amplifica el poder. Cuando no conoces a alguien de verdad, llenas los vacíos con suposiciones, y las suposiciones, generalmente, tienden al extremo. Ella se volvía más grande de lo que era, más rigurosa de lo que tal vez fuera, más omnipresente de lo que cualquier persona podría ser, y esa imagen construida servía a sus propósitos perfectamente. El impacto de ese liderazgo iba más allá del ambiente escolar. Ella influenciaba a la comunidad entera. Padres que habían estudiado allí todavía la trataban con deferencia. Comerciantes locales la saludaban con respeto. Autoridades de la ciudad la consultaban sobre cuestiones educativas. Se había convertido en una institución dentro de la institución, una figura pública cuya reputación parecía blindada contra cualquier crítica. Pero reputaciones así no surgen de la nada. Son construidas ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, y muchas veces, silencio por silencio, porque mantener una imagen impecable exige no solo hacer las cosas correctas, sino también esconder las incorrectas. Y cuanto mayor es la imagen, mayor el esfuerzo para protegerla, mayor la necesidad de controlar no solo el presente, sino también el pasado, y principalmente, los secretos que guarda. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque conocer a la directora es solo el primer paso. Lo que realmente importa es entender cómo alguien así opera, cuáles son los mecanismos que permiten que una persona acumule tanto poder, cuáles son las estrategias que usa para mantenerlo, y principalmente, cuáles son las consecuencias cuando ese poder es usado no para proteger, sino para esconder. La verdad oculta sobre personas en posiciones de autoridad es que raramente son lo que parecen, no porque sean malas por naturaleza, sino porque el poder transforma, amplifica lo que ya existe. Si hay inseguridad, se convierte en paranoia. Si hay ambición, se convierte en obsesión. Si hay secretos, se convierten en fortalezas.
y las fortalezas necesitan ser defendidas, a cualquier costo. En el caso de esta directora, la fortaleza estaba literalmente bajo sus pies. El sótano de la escuela no era solo un depósito olvidado, era el lugar donde la fachada terminaba y la realidad comenzaba, el lugar donde decisiones tomadas en silencio ganaban forma concreta, el lugar que, durante décadas, permaneció invisible exactamente porque ella se aseguró de que así fuera. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas sospecharon a lo largo de los años? ¿Cuántos profesores percibieron algo extraño y eligieron ignorar? ¿Cuántos empleados vieron movimientos fuera de lo común y decidieron que no era asunto suyo? Porque secretos así no sobreviven solo por la habilidad de quien los guarda. Sobreviven también por la conveniencia de quien podría exponerlos, pero prefiere no involucrarse. Si alguna vez conociste a alguien con ese tipo de presencia, alguien que parecía estar siempre en control, siempre por encima de cualquier sospecha, comenta ahí. Yo conozco ese tipo de persona, porque reconocer esos patrones es lo que nos permite ver más allá de la superficie. Y, en esta historia, la superficie estaba a punto de agrietarse. El rigor de la directora era conocido por todos, pero había una diferencia entre ser rigurosa y ser obsesiva, y esa línea, con el tiempo, fue volviéndose cada vez más difícil de ver, porque cuando estás inmerso en un sistema, cuando las reglas forman parte de tu día a día desde hace años, dejas de cuestionarlas. Se vuelven normales, inevitables, parte del paisaje. Y fue exactamente eso lo que sucedió en aquella escuela. Lo que comenzó como disciplina fue, poco a poco, transformándose en algo mucho más perturbador. Las reglas eran innumerables. Algunas tenían sentido, otras no tanto. Uniforme impecable, cabello arreglado, uñas cortadas. Hasta ahí, nada extraordinario. Muchas escuelas tienen exigencias parecidas, pero allí, el nivel de detalle era otro. El calcetín necesitaba estar a la altura exacta, el cinturón, en la posición correcta, los zapatos, lustrados y sin marcas. Cada elemento era inspeccionado diariamente, y cualquier desvío, por pequeño que fuera, era registrado, anotado y comunicado a los padres, no como una observación casual, como una advertencia formal, y no era solo la apariencia. El comportamiento era monitoreado con la misma intensidad. Las conversaciones en los pasillos eran desalentadas, las risas fuertes, prohibidas. Correr en el patio, impensable. Los alumnos aprendían a moverse en silencio, a hablar bajo, a ocupar el mínimo espacio posible. Era como si la escuela fuera un organismo vivo que no toleraba ruidos, movimientos bruscos, ni ninguna expresión espontánea de vida. Todo necesitaba ser contenido, controlado, predecible. Los castigos para quien desafiaba esas reglas eran proporcionales a la obsesión que las creaba. No había violencia física, al menos no oficialmente, pero había otras formas de disciplina que, mirando en retrospectiva, parecen igualmente problemáticas. Alumnos que llegaban tarde eran obligados a quedarse de pie al fondo del salón durante toda la primera clase. Quien olvidaba el material tenía su nombre leído en voz alta para toda la clase. Quien respondía a un profesor, aunque fuera educadamente, era convocado a una conversación privada con la directora, y esas conversaciones eran temidas más que cualquier otra consecuencia. Nadie sabía exactamente qué sucedía en esas reuniones. Los alumnos que pasaban por ellas raramente hablaban del asunto. Volvían callados, con una expresión vacía que los compañeros reconocían, pero no comentaban. Era como si algo hubiera sido extraído de ellos, no físicamente, algo más sutil, una parte de su disposición a cuestionar, a resistir, a ser diferente, y así, el sistema se perpetuaba. Cada castigo reforzaba el mensaje, cada silencio alimentaba el miedo, cada aceptación pavimentaba el camino para la siguiente exigencia. Lo más perturbador es que, en aquella época, todo eso era visto como celo. Los padres elogiaban la rigidez, decían que la escuela formaba carácter, enseñaba límites, preparaba para la vida real. Profesores de otras instituciones visitaban para aprender los métodos. Reportajes locales destacaban los resultados académicos excepcionales. La narrativa era clara. La disciplina funciona, y cuando algo funciona, nadie pregunta a qué costo, pero el costo existía, solo que no era visible en las estadísticas ni
en las calificaciones, aparecía en lugares más sutiles, en los niños que desarrollaban ansiedad inexplicable, en los adolescentes que tenían pesadillas con la escuela, en los adultos que, años después, todavía sentían un nudo en el estómago al pasar frente al edificio. El impacto de aquel ambiente no se medía en notas, se medía en cicatrices invisibles que muchos cargaron durante décadas, sin entender de dónde venían, y había comportamientos de la directora que, aisladamente, parecían excéntricos, pero que, en conjunto, formaban un patrón inquietante. Ella tenía horarios específicos para recorrer los pasillos, siempre los mismos, todos los días, a las 8:15, a las 10:30, al mediodía. Los alumnos lo sabían y ajustaban sus movimientos en consecuencia. Evitaban estar en ciertos lugares a esas horas, no porque estuviera prohibido, sino porque su presencia, en esos momentos, parecía especialmente intensa, como si estuviera buscando algo, o a alguien. También tenía una obsesión con las llaves. Llevaba un manojo enorme sujeto a la cintura, decenas de llaves de todos los tamaños. Nadie sabía exactamente cuántas puertas abrían, pero todos sabían que ella tenía acceso a todos los rincones de la escuela, todos, incluyendo lugares que los otros empleados ni siquiera sabían que existían. Y esa exclusividad de acceso nunca fue cuestionada. Simplemente era aceptada como parte de quién era ella, la mujer que controlaba todo, incluso las puertas que nadie más podía abrir. Otra particularidad eran las reuniones tardías. Al menos una vez por semana, ella permanecía en la escuela hasta mucho después del horario normal, sola. El vigilante nocturno tenía instrucciones claras de no interrumpirla, de no verificar qué área estaba ocupando, de simplemente fingir que ella no estaba ahí, y él obedecía, porque desobedecer significaba consecuencias, y consecuencias, en aquel ambiente, era algo que todos preferían evitar. Los profesores que intentaron cuestionar esos comportamientos descubrieron rápidamente que había límites para la curiosidad. Una profesora nueva, llena de ideas y energía, preguntó una vez por qué el sótano se mantenía cerrado con llave. La respuesta fue una mirada helada seguida de un comentario sobre cuestiones administrativas que no conciernen al cuerpo docente. A la semana siguiente, fue transferida a otro turno. Al mes siguiente, renunció. Nadie más hizo preguntas parecidas. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender el rigor excesivo es entender la mecánica del control. Personas que ejercen poder de esta forma no lo hacen por casualidad. Existe una lógica detrás, una necesidad que está siendo atendida, y, generalmente, esa necesidad tiene que ver con el miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser descubierta, miedo a que la fachada cuidadosamente construida se derrumbe si una sola regla se relaja. La mentalidad detrás de este tipo de comportamiento es fascinante y perturbadora al mismo tiempo, porque quien vive así no se ve como villano. Al contrario, cree genuinamente estar haciendo lo correcto, protegiendo algo importante, manteniendo un orden necesario, y esa creencia alimenta las decisiones que, vistas desde afuera, parecen absurdas, pero que, desde dentro, tienen todo el sentido. Es un ciclo que se autoalimenta. Cuanto más control ejerces, más amenazadora parece cualquier pérdida de control. Y cuanto más amenazadora parece esa pérdida, más control necesitas ejercer. Los bastidores de cualquier sistema autoritario funcionan así. No se trata de maldad pura, se trata de una distorsión progresiva de la realidad, una transformación gradual donde lo extraordinario se vuelve ordinario, donde lo inaceptable se vuelve rutina, donde lo alarmante se vuelve normal, y las personas alrededor, inmersas en ese mismo proceso, pierden la capacidad de ver lo que está sucediendo, porque ver exigiría actuar, y actuar exigiría valor, y valor, en aquel ambiente, era un recurso extremadamente escaso. La verdad oculta sobre ambientes así es que dependen de la complicidad colectiva. Nadie mantiene un secreto solo. Siempre hay quien vea, quien sospeche, quien sepa parcialmente. Pero el sistema solo funciona porque esas personas eligen no pronunciarse, eligen la conveniencia del silencio, eligen creer que no es asunto suyo. Y así, cada omisión se convierte en una pieza del rompecabezas que permite que revelaciones perturbadoras permanezcan enterradas durante años, décadas, generaciones enteras.
Si alguna vez viviste en un ambiente donde el rigor pasaba de los límites, donde las reglas parecían existir más para controlar que para educar, comenta ahí, yo recuerdo cómo era, porque esas memorias importan, nos ayudan a reconocer patrones. Y reconocer patrones es el primer paso para nunca más permitir que se repitan. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí, pequeñas, dispersas, fácilmente descartables cuando se ven aisladamente. Pero cuando conectas los puntos, cuando colocas todas las piezas lado a lado, la imagen que se forma es imposible de ignorar. El problema es que nadie estaba intentando formar esa imagen, nadie estaba conectando los puntos, porque hacerlo exigiría admitir que algo estaba mal, y admitir que algo estaba mal en aquel ambiente era un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr. Las primeras señales surgieron mucho antes del descubrimiento final, años antes en realidad, pequeñas extrañezas que, en aquella época, fueron racionalizadas, justificadas o simplemente olvidadas. Un empleado de limpieza que comentó, una vez, haber escuchado ruidos provenientes del sótano durante la madrugada. Trabajaba en el turno de noche y estaba acostumbrado al silencio absoluto de aquel edificio antiguo. Pero aquella noche, algo era diferente. Sonidos ahogados, difíciles de identificar. Podría ser el viento, podría ser la estructura antigua crujiendo, podría ser cualquier cosa. Lo mencionó a un colega a la mañana siguiente. El colega se encogió de hombros. El asunto murió ahí. Meses después una profesora percibió algo extraño. Solía llegar temprano, antes que los otros empleados, para preparar sus clases en paz. En una de esas mañanas, vio a la directora saliendo por la puerta trasera, la que daba acceso al subsótano. Eran las 6:30 de la mañana. La escuela solo abría oficialmente a las 7. ¿Qué estaría haciendo allí a esa hora? La profesora pensó en preguntar, pero algo se lo impidió. Tal vez la mirada que la directora le lanzó al percibir que estaba siendo observada. Una mirada que no era de sorpresa, sino de evaluación, como si estuviera midiendo cuánta amenaza representaba aquella testigo. La profesora desvió los ojos, entró por la puerta principal y nunca más mencionó el incidente. A nadie. También estaban las áreas restringidas. Toda escuela tiene lugares donde los alumnos no pueden entrar. Eso es normal. Pero allí, la cantidad de espacios prohibidos parecía desproporcionada. Además del sótano, había un ala entera del segundo piso que permanecía cerrada con llave. Oficialmente estaba en remodelación, pero esa remodelación nunca terminaba. Pasaban los años y las puertas seguían cerradas. Alumnos curiosos que intentaban espiar por las ventanas solo veían cortinas pesadas bloqueando la vista. Profesores que preguntaban sobre planes para ese espacio recibían respuestas vagas sobre cuestiones presupuestarias. Y así, esa ala se convirtió en otro misterio que todos aceptaban sin cuestionar. El depósito de materiales también tenía sus peculiaridades. Era un espacio pequeño, en la parte trasera del edificio, donde supuestamente se guardaban equipos antiguos y suministros extras, pero la llave de ese depósito estaba exclusivamente con la directora. Ni siquiera el conserje, responsable del mantenimiento de toda la escuela, tenía acceso. Cuando necesitaba algo que teóricamente estaba guardado allí, tenía que hacer una solicitud formal, por escrito, con anticipación, y muchas veces la solicitud era negada sin explicación. Con el tiempo, aprendió a no pedir, a improvisar, a fingir que aquel depósito simplemente no existía. Los comentarios ahogados circulaban en voz baja, en la sala de profesores, en los pasillos vacíos, en los momentos en que las personas se sentían lo suficientemente seguras para susurrar. Una empleada antigua, que trabajaba en la escuela desde hacía más de 20 años, una vez dejó escapar algo perturbador. Estaba conversando con una colega sobre la directora cuando dijo, casi sin pensar, ella esconde más de lo que cualquiera imagina. La colega preguntó qué quería decir. La empleada se calló inmediatamente. Cambió de tema. Nunca más tocó el asunto, pero la frase quedó en el aire, como tantas otras que fueron dichas y rápidamente olvidadas. Los alumnos también percibían cosas. Los adolescentes son naturalmente curiosos, y algunos de ellos prestaban más atención de lo que los adultos imaginaban. Un grupo de estudiantes del tercer año desarrolló una vez una teoría sobre el sótano, basados en observaciones fragmentadas,
Horarios extraños y conversaciones que escucharon por casualidad concluyeron que algo no encajaba. Intentaron investigar, planearon bajar hasta allí en un día de evento, cuando la escuela estaría llena y la vigilancia más dispersa. Pero en la víspera del intento, uno de ellos fue llamado a la dirección. Nadie supo exactamente qué se dijo en aquella conversación, pero el plan fue abandonado. El grupo se deshizo, y el asunto se volvió tabú entre ellos. El impacto de esas señales ignoradas es difícil de calcular, porque cada una de ellas representaba una oportunidad perdida, una chance de cuestionar, de investigar, de impedir que algo mayor sucediera. Pero la verdad oculta sobre señales así es que solo son obvias en retrospectiva. En el momento en que suceden, son fácilmente descartadas. La mente humana prefiere explicaciones simples, prefiere creer que todo está bien, prefiere no involucrarse en problemas que parecen no ser suyos. Y así, los años fueron pasando, las señales fueron acumulándose, las personas fueron intercambiando miradas cargadas de significado, pero vacías de acción. Era como si existiera un acuerdo tácito. Todos sentían que algo estaba mal, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, porque decirlo en voz alta significaría responsabilidad, significaría tener que hacer algo al respecto, significaría enfrentar a una mujer que nadie quería enfrentar. Los bastidores de aquella escuela funcionaban así. Detrás de la fachada de orden y disciplina, había una red de silencios, omisiones y miedos no declarados. Cada empleado sabía un pedazo, cada profesor tenía sus sospechas, cada alumno cargaba una historia extraña que nunca contó a nadie. Pero esas piezas nunca fueron reunidas, permanecieron esparcidas, desconectadas, inofensivas en su fragmentación. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender por qué las señales son ignoradas es entender algo fundamental sobre la naturaleza humana. No es pereza, no es indiferencia pura, es un mecanismo de protección. La mente evita información que amenaza su estabilidad. Cuando estás insertado en un sistema, cuestionar ese sistema significa cuestionar tu propia participación en él. Significa admitir que formaste parte de algo problemático, y esa admisión es demasiado dolorosa para la mayoría de las personas. El camino de cada persona que pasó por aquella escuela incluía, en algún momento, una decisión: ver o no ver, preguntar o quedarse callado, actuar u omitirse, y la abrumadora mayoría eligió la segunda opción, no por maldad, por autopreservación, por conveniencia, por ese cálculo silencioso que todos hacemos, cuando el costo de actuar parece mayor que el costo de ignorar. Pero el costo de ignorar también existe, solo se paga después, a veces, mucho después, cuando las revelaciones finalmente salen a la luz, y cada persona que cerró los ojos necesita preguntarse, ¿podría haber hecho algo diferente? Esa pregunta atormenta, no tiene respuesta fácil, y tal vez sea exactamente por eso que tantas personas prefieren nunca hacerla. La transformación de señales ignoradas en consecuencias reales sucede lentamente. Es un proceso de acumulación. Cada omisión añade una capa. Cada silencio fortalece la estructura que protege el secreto, hasta que, un día, algo cambia. Una circunstancia inesperada, un accidente, una coincidencia, y toda esa estructura comienza a derrumbarse, no porque alguien decidió derribarla, sino porque simplemente ya no podía sostenerse. Si alguna vez ignoraste una señal que después resultó importante, si elegiste no preguntar cuando debías haber preguntado, comenta ahí: yo también lo dejé pasar, porque esa experiencia es más común de lo que imaginamos, y reconocerla es el primer paso para, la próxima vez, hacer diferente. Durante décadas, el equilibrio se mantuvo, las señales continuaron siendo ignoradas, los silencios continuaron acumulándose, la directora continuó ejerciendo su control absoluto, y la escuela continuó funcionando como siempre funcionó, hasta que algo cambió. No fue una decisión consciente de alguien, no fue una denuncia valiente, no fue un acto de heroísmo, fue algo mucho más banal, algo que nadie podría haber previsto o planeado. Fue una tubería que reventó. Parece casi irónico, ¿verdad? Después de tantos años, tantas señales, tantas oportunidades perdidas, lo que finalmente desencadenó todo fue un problema de plomería, una tubería antigua corroída por el tiempo,
que simplemente se dio en una tarde de jueves. El agua comenzó a filtrarse por el techo de uno de los salones de la planta baja. Al principio pareció algo menor, un inconveniente que sería resuelto rápidamente. Pero cuando el plomero llegó para evaluar el problema, percibió que el origen de la filtración no estaba en ese piso, estaba abajo, en el subsótano, en el sótano. La directora no estaba en la escuela en ese momento. Era una de las rarísimas ocasiones en que se ausentaba durante el horario de funcionamiento. Una reunión en la Secretaría de Educación, algo que no podía ser postergado. Y fue exactamente esa ausencia lo que cambió todo, porque en circunstancias normales, cualquier cuestión relacionada con el sótano pasaría por ella. Ella decidiría quién entraría, cuándo y por cuánto tiempo. Ella controlaría cada paso del proceso. Pero ese día, ella no estaba ahí para controlar nada. El vicedirector, un hombre discreto que ocupaba el cargo desde hacía pocos años, se vio ante una decisión. El agua seguía filtrándose. El plomero necesitaba acceder al sótano para encontrar el origen del problema, y la directora no contestaba el teléfono. Las llamadas caían en el buzón de voz. Los mensajes quedaban sin respuesta. El tiempo pasaba y la filtración empeoraba. En algún momento, una decisión necesitaba ser tomada. Él dudó. Conocía bien las reglas no escritas de aquel lugar. Sabía que el sótano era territorio exclusivo de la directora. Sabía que meterse en ese espacio sin autorización explícita podría tener consecuencias. Pero también sabía que no hacer nada significaría daños mayores a la estructura del edificio. Significaría problemas con el ayuntamiento, con los padres, con la comunidad. Entre dos opciones malas, eligió la que parecía menos arriesgada en el momento. Mandó al conserje buscar la llave de repuesto que estaba guardada en la caja fuerte de la secretaría, una llave que existía para emergencias, una llave que, hasta ese día, nunca había sido usada. El conserje bajó las escaleras con el plomero justo detrás. Eran escalones de concreto, gastados por el tiempo, iluminados por una única bombilla débil que apenas conseguía alejar la oscuridad. El aire se volvía más pesado a cada paso, más húmedo, más cargado de algo indefinible. El conserje trabajaba en aquella escuela desde hacía más de 15 años y nunca había bajado hasta allí. Nunca había visto lo que había detrás de aquella puerta que ahora se abría ante él. La primera impresión fue de normalidad. Un espacio amplio, lleno de muebles viejos, cajas apiladas, archivos empolvados. Exactamente lo que un sótano debería ser. El plomero comenzó a buscar la tubería, siguiendo el rastro de humedad en las paredes. El conserje se quedó parado en la entrada, observando. Algo no parecía correcto, pero no conseguía identificar qué. Era una sensación, más que una observación concreta, como si el espacio fuera más grande de lo que debería ser, como si hubiera más allí de lo que los ojos conseguían ver a primera vista. Fue el plomero quien lo notó primero. Mientras examinaba las tuberías que corrían por el techo bajo, su linterna iluminó un área en el fondo del sótano, una pared que parecía diferente de las otras, más nueva, con una textura que no combinaba con la estructura original del edificio. Se acercó, curioso, golpeó la superficie con los nudillos. El sonido era hueco. Había un espacio detrás de esa pared, un espacio que no debería existir. El conserje se acercó, dividido entre la curiosidad y el miedo. Sabía que debería detenerse ahí. Sabía que debería esperar a que la directora volviera. Sabía que continuar significaba cruzar una línea que no podría ser descruzada, pero también sabía que no conseguiría vivir sin saber qué había del otro lado. Y fue esa curiosidad, tan humana, tan comprensible, lo que lo hizo tomar la decisión que cambiaría todo. Encontraron una grieta en la pared falsa, una abertura disimulada que con algún esfuerzo podía ser ampliada. El plomero usó una herramienta para ensanchar el espacio. A cada centímetro, la tensión aumentaba. El aire parecía más denso. La luz de la linterna temblaba como si también estuviera dudando. Y entonces finalmente la abertura quedó lo suficientemente grande para que pudieran ver lo que había del otro lado. Lo que encontraron en ese momento es algo que será detallado más adelante, pero el impacto inmediato fue visceral. El conserje dio un paso atrás, tropezando con sus propios pies. El plomero dejó caer la linterna, necesitando unos segundos para recuperarla.
Ninguno de los dos dijo nada. No había palabras adecuadas. No había cómo procesar aquello instantáneamente. Solo silencio, interrumpido por el sonido del agua que seguía goteando en algún lugar entre las sombras. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque ese momento, ese instante específico en que la verdad oculta comienza a revelarse, es crucial para entender todo lo que vino después. No fue una investigación planeada, no fue un trabajo de detective, fue un accidente, una coincidencia, una tubería que reventó en el momento exacto en que la directora estaba ausente. El camino que llevó a ese descubrimiento fue pavimentado no por coraje o determinación, sino por circunstancias aleatorias que se alinearon de una forma que nadie podría prever. Y esto nos dice algo importante sobre cómo funcionan los secretos. No son expuestos porque alguien decidió exponerlos. Son expuestos porque, en algún momento, el sistema que los protege falla, una ausencia inesperada, una emergencia que no puede esperar, una llave de repuesto que finalmente es usada, pequeñas grietas que, sumadas, derriban murallas que parecían impenetrables. Los bastidores de ese descubrimiento revelan también el papel del azar en la historia. ¿Cuántas veces esa tubería podría haber reventado en otros días, cuando la directora estaba presente? ¿Cuántas veces emergencias similares fueron resueltas sin que nadie necesitara bajar al sótano? La transformación de un secreto en escándalo depende de una convergencia de factores que raramente se alinean. Y cuando se alinean, el resultado es inevitable. El vicedirector recibió la noticia esa misma tarde. El conserje subió corriendo, pálido, sin conseguir articular frases completas. Solo palabras sueltas que no tenían sentido, pero su mirada lo decía todo. Algo terrible había sido encontrado, algo que no podía ser ignorado, olvidado o racionalizado. Las decisiones que serían tomadas a partir de ese momento cambiarían no solo la historia de aquella escuela, sino la vida de todos los que estaban conectados a ella. Si alguna vez viviste un momento en que todo cambió por causa de algo completamente inesperado, comenta ahí. El azar lo cambió todo, porque a veces son las circunstancias más banales las que desencadenan las revelaciones más profundas. Y esta historia apenas estaba comenzando a mostrar su verdadero rostro. El silencio que se instaló en aquel sótano era diferente a cualquier otro. No era solo ausencia de sonido, era presencia de algo, un peso que se acumulaba en el aire, que dificultaba la respiración, que hacía que cada segundo pareciera más largo de lo que debería. El conserje y el plomero permanecieron inmóviles durante un tiempo que ninguno de los dos sabría precisar después. Segundos, minutos, la noción del tiempo parecía haberse disuelto junto con cualquier sensación de normalidad que aún quedaba. La linterna del plomero temblaba en su mano. El haz de luz recorría el espacio oculto en movimientos erráticos, revelando fragmentos de una realidad que la mente se resistía a procesar. Primero, las paredes. No eran de concreto bruto como el resto del sótano. Estaban revestidas, preparadas. Alguien había dedicado tiempo y esfuerzo para transformar ese espacio en algo habitable. Había aislamiento térmico, había cableado eléctrico improvisado, había señales inequívocas de ocupación prolongada. El suelo estaba cubierto por una alfombra vieja, manchada, que en algún momento distante había sido roja. Ahora exhibía un color indefinido, una mezcla de desteñido y suciedad acumulada a lo largo de años. En las esquinas, objetos se amontonaban de forma caótica: ropa, mantas, recipientes plásticos, cosas que, aisladamente, no significarían nada, pero que, en ese contexto, contaban una historia perturbadora. El plomero fue el primero en dar un paso adelante. Su entrenamiento profesional creaba una especie de escudo contra el shock emocional. Estaba allí para resolver un problema técnico. Era en eso en lo que intentaba concentrarse mientras avanzaba por el espacio. Las tuberías. Necesitaba encontrar las tuberías. Pero a cada paso, nuevos elementos surgían en la periferia de su visión. Elementos que hacían imposible mantener el foco en cualquier cosa práctica. Había una cama improvisada en una de las esquinas. No era exactamente una cama. Era un colchón, delgado, colocado directamente en el suelo, rodeado de almohadas desgastadas y sábanas que hacía mucho habían perdido cualquier blancura original. Al lado, una pequeña mesa hecha de cajones apilados.
Sobre ella, objetos personales, un peine, un espejo roto, algunos libros, y fotografías, decenas de fotografías esparcidas, superpuestas, algunas pegadas a la pared con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. El conserje se acercó a las fotografías casi contra su voluntad. Sus ojos necesitaban ver, aunque su mente le implorara que se detuviera. Las imágenes mostraban personas, niños, principalmente, rostros sonrientes en situaciones cotidianas, graduaciones, fiestas de cumpleaños, eventos escolares. Algunas de las fotos eran claramente antiguas, otras más recientes. Algunas incluso las reconocía. Rostros de alumnos que habían pasado por aquella escuela a lo largo de los años. Rostros que ahora formaban parte de un rompecabezas cuya imagen completa él aún no conseguía formar. En otra esquina del espacio oculto, había estantes improvisados, repisas de metal oxidado que sostenían cajas de cartón, carpetas de archivo, cuadernos apilados. El conserje abrió una de las cajas con manos temblorosas. Dentro, más fotografías, recortes de periódico, documentos que parecían registros escolares, anotaciones manuscritas en una caligrafía que él conocía bien, la letra de la directora, precisa, inclinada, inconfundible. Las anotaciones eran perturbadoras en su meticulosidad, fechas, nombres, observaciones detalladas, descripciones de comportamientos, de rutinas, de preferencias. Era como si alguien hubiera dedicado años a documentar, catalogar, archivar información sobre personas específicas, no como lo haría un educador, no como un administrador mantendría registros, sino como alguien obsesionado, alguien cuya mentalidad había cruzado líneas que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. El plomero llamó al conserje con un gesto. Había encontrado algo en un área más alejada del espacio, una especie de altar, si es que esa palabra puede usarse, una mesa más grande, cubierta por una tela oscura, sobre la cual estaban dispuestos objetos de forma casi ceremonial, velas derretidas, pequeños artículos que parecían pertenecer a personas diferentes, una horquilla para el cabello, un bolígrafo, una insignia escolar, un reloj de pulsera detenido a las 3:15, cada objeto etiquetado, identificado, preservado como si fuera precioso. La verdad oculta de aquel espacio no se revelaba de una vez, se desdoblaba en capas, cada una más inquietante que la anterior. No había nada explícitamente violento a la vista, ningún elemento que gritara peligro inmediato, y tal vez fuera exactamente eso lo que hacía todo más perturbador. La normalidad distorsionada, la obsesión disfrazada de organización, el cuidado dedicado a algo que no debería existir. Los bastidores de la vida de aquella directora estaban allí, expuestos bajo la luz vacilante de una linterna, años de secretos acumulados, décadas de una existencia paralela que nadie sospechaba, o que algunos sospechaban, pero preferían no confirmar. Aquel sótano era más que un escondite, era un santuario privado, un mundo particular construido ladrillo por ladrillo, mentira por mentira, silencio por silencio. El conserje sintió que las piernas le flaqueaban, necesitó apoyarse en una de las estanterías para no caer. El plomero, más pragmático, ya había sacado el celular del bolsillo, pero no había señal allá abajo. Las paredes gruesas, el subsótano profundo, el aislamiento que protegía aquel secreto también bloqueaba cualquier comunicación con el mundo exterior. Tendrían que subir para pedir ayuda. Tendrían que salir de aquel espacio y enfrentar la realidad que los esperaba arriba. Antes de irse, sin embargo, el conserje hizo algo que después no sabría explicar. Caminó hasta la mesa con las fotografías y tomó una de ellas. Una imagen específica que llamó su atención. Mostraba a un grupo de niños en un patio escolar, sonriendo, abrazados, llenos de vida. En la esquina inferior, una fecha escrita a mano, una fecha de más de 30 años atrás, y en el reverso de la foto, una anotación, los primeros. El impacto de esas dos palabras solo sería comprendido mucho después, pero en ese momento, funcionaron como un detonante, como la confirmación de que lo que estaban viendo no era un desvío reciente, no era una aberración temporal, era algo que se había desarrollado a lo largo de generaciones enteras, algo que tenía raíces demasiado profundas para ser arrancado fácilmente,
Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque el descubrimiento físico es solo el comienzo. Lo que aquel espacio revelaba iba mucho más allá de objetos y fotografías. Revelaba una transformación, un proceso por el cual una persona aparentemente normal, respetada, admirada, había construido una realidad paralela, donde sus obsesiones podían existir sin juicio, donde sus decisiones no necesitaban justificación, donde ella era, al mismo tiempo, arquitecta y única habitante de un mundo que solo tenía sentido para ella misma. Las revelaciones que vendrían en las horas y días siguientes completarían el cuadro. Se abrirían investigaciones, se llamaría a especialistas, se recogerían testimonios, pero nada de eso borraría la imagen de aquel sótano. Nada disminuiría el peso de ese descubrimiento inicial, porque fue allí, en ese momento, que el camino de una comunidad entera cambió de dirección. Fue allí que décadas de confianza ciega se transformaron en décadas de preguntas sin respuesta. Si alguna vez descubriste algo que cambió completamente la forma en que veías a una persona o situación, comenta ahí. Lo descubrí demasiado tarde, porque esa experiencia de revelación tardía es más común de lo que imaginamos, y cada historia así carga lecciones que necesitan ser compartidas. La noticia se esparció como fuego en paja seca, en una ciudad pequeña, donde todo el mundo conoce. A todo el mundo los secretos no duran mucho tiempo después de ser expuestos. El vicedirector hizo las llamadas necesarias apenas el conserje subió del sótano, aún pálido, aún temblando, aún incapaz de formar frases completas. La policía llegó en menos de 20 minutos. Después vinieron los investigadores, después los peritos, después los periodistas, y en cuestión de horas, lo que había sido descubierto en aquel subsótano ya circulaba en conversaciones susurradas por toda la comunidad. Los profesores fueron los primeros en sentir el impacto directo. Muchos aún estaban en la escuela cuando las patrullas comenzaron a llegar. Vieron los pasillos ser acordonados, las puertas ser selladas, los rostros graves de los policías que entraban y salían sin dar explicaciones. Nadie sabía exactamente qué estaba sucediendo, pero todos sentían que era grave. Ese silencio tenso que se instala cuando algo terrible está a punto de ser revelado. Esa sensación de que el suelo bajo tus pies ya no es tan sólido como parecía. Cuando las primeras informaciones comenzaron a filtrarse, la reacción fue de incredulidad absoluta. No era posible. No podía ser verdad. Debía haber algún error, alguna confusión, alguna explicación racional que aún no había salido a la luz. La directora, esa mujer que todos conocían desde hacía décadas, esa figura de autoridad inquebrantable que representaba todo lo que la escuela significaba, era imposible. La mente simplemente se negaba a procesar, pero las evidencias continuaban acumulándose, y con ellas la incredulidad fue dando lugar a algo más complejo, una mezcla de shock, rabia, miedo y culpa que se manifestaba de formas diferentes en cada persona. Algunos profesores lloraron, otros quedaron en silencio absoluto, mirando al vacío. Otros comenzaron a hablar compulsivamente, repasando memorias, buscando señales que deberían haber percibido, intentando reconstruir una narrativa que ahora parecía completamente diferente de lo que siempre creyeron. Los padres fueron notificados esa misma noche. La escuela envió un comunicado oficial, lo suficientemente vago para no causar pánico, pero lo suficientemente claro para que todos entendieran la gravedad de la situación. Las clases serían suspendidas por tiempo indefinido. Una investigación estaba en curso. Más información sería proporcionada pronto, pero nadie quería esperar información oficial. Los teléfonos no paraban de sonar. Los grupos de mensajes explotaban con especulaciones. Las puertas de las casas se abrían para vecinos que venían a preguntar qué estaba pasando. El impacto en los padres fue particularmente devastador, porque ellos habían confiado, habían entregado a sus hijos a aquella institución creyendo que era un lugar seguro. Habían admirado la rigidez de la directora, visto en ella una garantía de que todo estaba bajo control, y ahora descubrían que el control servía a propósitos que nadie imaginaba. La traición de confianza era demasiado profunda para ser procesada en una noche, o en una semana, o tal vez en toda una vida. Las preguntas comenzaron a surgir en cascada.
¿Qué exactamente fue encontrado? ¿Mis hijos están involucrados de alguna forma? ¿Hubo algún daño directo? ¿Quién más sabía? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? Cada pregunta generaba más preguntas, y las respuestas, cuando venían, raramente satisfacían, porque la verdad oculta era demasiado compleja para ser resumida en explicaciones simples. Era un enmarañado de décadas que requeriría meses, tal vez años, para ser completamente desentrañado. Los alumnos vivieron una experiencia diferente, pero igualmente perturbadora. Para muchos de ellos, la escuela era el centro de sus vidas, el lugar donde pasaban la mayor parte del tiempo, donde construían amistades, donde comenzaban a formar sus identidades, y ahora ese lugar estaba contaminado. Cada pasillo, cada salón, cada rincón cargaba una sombra que antes no existía, o que siempre existió, pero que nadie conseguía ver. Algunos estudiantes reaccionaron con rabia. Se sentían traicionados, engañados, usados como piezas en un juego que no conocían. Otros reaccionaron con miedo. Si algo así podía suceder allí, justo bajo sus pies, ¿qué más podría estar escondido en otros lugares que consideraban seguros? La mentalidad de confianza básica que sostiene nuestra relación con las instituciones había sido sacudida de forma irreparable, y también había quienes reaccionaron con una extraña forma de negación. Estudiantes que se negaban a creer en las acusaciones, que defendían a la directora incluso ante las evidencias, que creaban teorías alternativas para explicar lo que había sido encontrado. Esa reacción, aparentemente irracional, tenía sentido de una forma triste, porque aceptar la verdad significaba aceptar que habían sido engañados, que su capacidad de juicio había fallado, que el mundo no era tan predecible como creían. Los bastidores de la comunidad revelaban divisiones que nadie esperaba. Familias que habían sido amigas por generaciones ahora discutían sobre quién debería haberse dado cuenta antes. Profesores se señalaban unos a otros, buscando culpables que no fueran ellos mismos. Empleados antiguos eran buscados por periodistas, presionados a dar declaraciones sobre lo que sabían o sospechaban. La transformación de una comunidad unida en un campo de acusaciones mutuas sucedió en cuestión de días. La directora fue localizada esa misma noche del descubrimiento. Estaba en su casa, a pocos kilómetros de la escuela, aparentemente tranquila. Cuando la policía llegó, ella no resistió, no intentó huir, no ofreció explicaciones inmediatas, solo miró a los oficiales con esa misma expresión que todos conocían, calma, controlada, impenetrable, como si ese momento fuera solo un evento más a ser administrado, una situación más a ser gestionada con la misma eficiencia que aplicaba a todo en su vida. Esa calma perturbó a muchas personas más que cualquier otra cosa. Se esperaba desesperación, negación, tal vez incluso un intento de fuga, pero no esa serenidad casi sobrenatural. Era como si ella siempre supiera que ese día llegaría, como si se hubiera preparado mentalmente para él a lo largo de años, o como si simplemente no viera nada malo en lo que había hecho. Esa segunda posibilidad era la más aterradora de todas. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque las reacciones inmediatas son solo la superficie. Lo que sucede después, en los días, semanas y meses siguientes, es donde el verdadero impacto se revela. Es cuando las personas comienzan a procesar lo que sucedió, cuando las historias individuales comienzan a emerger, cuando las revelaciones continúan llegando, cada una añadiendo una nueva capa a lo que ya parecía insoportable. El camino de una comunidad que pasa por algo así nunca termina completamente. Las decisiones tomadas en los primeros momentos de shock definen mucho de lo que vendrá después. Quién habló y quién se quedó callado, quién buscó la verdad y quién prefirió la negación, quién ofreció apoyo y quién se alejó. Esas elecciones revelan carácter de una forma que circunstancias normales nunca conseguirían, y tal vez lo más difícil de todo sea lidiar con las preguntas que nunca tendrán respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la motivaba? ¿Cuándo comenzó? ¿Podría haberse evitado? Esas preguntas atormentan porque tocan algo fundamental sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad de conocer verdaderamente a otras personas, sobre los límites de la confianza, sobre la fragilidad de las apariencias que sostienen nuestra vida cotidiana. Si alguna vez viviste una situación en que una comunidad entera fue sacudida por una revelación inesperada, comenta ahí: yo vi eso suceder,
porque esas experiencias colectivas de shock nos conectan de formas que las palabras solas no consiguen expresar, y compartir esas historias es parte del proceso de entender lo que significan. En los días que siguieron al descubrimiento, la investigación avanzó a ritmo acelerado. Cada nueva información que salía a la luz añadía una capa al retrato perturbador que comenzaba a formarse. La imagen impecable que la directora había construido a lo largo de décadas estaba siendo desmantelada pieza por pieza, revelación por revelación, y lo que emergía detrás de esa fachada era algo para lo que nadie estaba preparado. Los investigadores comenzaron por los archivos encontrados en el sótano. Eran miles de documentos, registros meticulosos que se remontaban a más de 30 años. La directora había mantenido fichas detalladas de cientos de alumnos que pasaron por la escuela a lo largo de su gestión, pero no eran fichas escolares comunes. Eran dosieres personales, información sobre familias, rutinas, vulnerabilidades, secretos, datos que ningún educador debería tener motivo para recopilar, información que solo podría haber sido obtenida a través de vigilancia sistemática, de conversaciones manipuladas, de una red de observación que funcionaba en las sombras. Las fotografías encontradas también contaban una historia perturbadora. Muchas de ellas habían sido tomadas sin el conocimiento de las personas retratadas. Imágenes de alumnos en momentos cotidianos, capturadas desde ángulos que sugerían observación a distancia, fotos de eventos familiares a los que ella no debería haber tenido acceso, registros visuales de momentos íntimos que pertenecían solo a las personas retratadas. La colección revelaba una obsesión que se había desarrollado a lo largo de años, alimentada por la posición de poder que ella ocupaba. Pero las revelaciones más impactantes vinieron de los testimonios. A medida que la noticia se esparcía, personas que habían guardado silencio durante años comenzaron a hablar. Exalumnos que ahora eran adultos buscaron a la policía para relatar experiencias que habían enterrado en el fondo de la memoria. Profesores jubilados que finalmente se sentían seguros para contar lo que habían visto. Empleados que cargaban culpa por haber ignorado señales que ahora tenían un sentido terrible. Una exalumna, hoy con 40 años, reveló que había sido llamada a la dirección repetidamente durante su adolescencia. Las convocatorias siempre tenían justificaciones oficiales, cuestiones disciplinarias, orientación académica, conversaciones sobre el futuro. Pero las reuniones seguían un patrón extraño, preguntas demasiado personales, interés excesivo en detalles de la vida familiar, sugerencias sutiles de que la directora sabía cosas que no debería saber. En aquella época, ella atribuyó la incomodidad a su propia imaginación. Ahora entendía que estaba siendo estudiada, catalogada, añadida a una colección que ella ni siquiera sabía que existía. Otro testimonio vino de un profesor que había trabajado en la escuela al inicio de la carrera de la directora. Contó que, una vez, entró accidentalmente en una sala que debería estar vacía, y la encontró examinando pertenencias de alumnos, mochilas abiertas, cuadernos hojeados, objetos personales inspeccionados. Cuando percibió que estaba siendo observada, ella simplemente dijo que estaba verificando si había materiales prohibidos. Él aceptó la explicación en aquella época. Pero la imagen nunca lo abandonó completamente. Quedó guardada en un rincón de la mente, esperando el momento en que finalmente tendría sentido. La transformación de la narrativa sobre la directora sucedió rápidamente. En cuestión de días, dejó de ser una educadora respetada para convertirse en un símbolo de todo lo que puede salir mal cuando el poder no es cuestionado. Reportajes investigativos comenzaron a trazar su historia personal, buscando entender cómo alguien llega a ese punto. Lo que descubrieron añadió más capas al misterio. Ella había crecido en una familia disfuncional, marcada por control excesivo y ausencia de afecto. Había sido una niña aislada, que encontraba consuelo en observar a los demás, en coleccionar información, en crear un mundo interno, donde ella tenía control sobre todo. Esos patrones de la infancia se habían cristalizado en la vida adulta, encontrando en la dirección de una escuela el ambiente perfecto para manifestarse. Allí, ella podía observar sin ser cuestionada, podía controlar sin ser desafiada, podía alimentar sus obsesiones bajo el disfraz de la autoridad legítima. Los bastidores de su vida personal revelaban un aislamiento casi total.
Nunca se había casado, no tenía hijos, no tenía amigos cercanos. Su vida entera giraba en torno a la escuela, del sótano, de la colección que mantenía escondida. Las decisiones que tomó a lo largo de décadas fueron todas orientadas a proteger ese mundo secreto. Cada regla rígida, cada empleado alejado, cada área restringida servía al mismo propósito: crear capas de protección alrededor de lo que ella consideraba su verdadero yo. La investigación también reveló que ella tenía recursos financieros inexplicables, transferencias regulares a cuentas a su nombre que no correspondían a su salario. El origen de ese dinero aún estaba siendo investigado, pero había sospechas de que ella había usado la información recolectada a lo largo de los años para fines que iban más allá de la mera obsesión: secretos de familias poderosas, vulnerabilidades de personas en posiciones influyentes. El conocimiento es poder, y ella había acumulado conocimiento sobre mucha gente durante mucho tiempo. El impacto de esas revelaciones en la comunidad fue devastador. Cada nueva información destruía otro pedazo de la confianza que las personas habían depositado en aquella institución. Padres que habían sentido orgullo de haber estudiado allí, ahora sentían vergüenza. Exalumnos cuestionaban cada memoria, buscando señales que deberían haber percibido. La escuela, que por generaciones fue un símbolo de excelencia, se convertía en un símbolo de todo lo que puede esconderse detrás de fachadas respetables. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque entender lo que salió a la luz es entender algo fundamental sobre cómo secretos de esa magnitud consiguen sobrevivir durante tanto tiempo. No es solo sobre una persona, es sobre un sistema, sobre una mentalidad colectiva que prefiere no ver, sobre decisiones individuales que, sumadas, crean el ambiente perfecto para que verdades ocultas permanezcan exactamente así, ocultas. El camino de revelación raramente es limpio o completo. Siempre hay más capas. Siempre hay información que nunca saldrá a la luz. Siempre hay preguntas que permanecerán sin respuesta. Y eso es parte de lo que hace que historias así sean tan perturbadoras. Porque la mente humana busca cierre, busca conclusiones claras, busca narrativas que tengan sentido de principio a fin. Pero la realidad raramente ofrece ese consuelo. Lo que esta historia revela sobre la capacidad humana de mantener apariencias es al mismo tiempo fascinante y aterrador. Décadas de doble vida. Miles de interacciones donde ella mantuvo la máscara perfectamente en su lugar. Una actuación tan consistente que convenció a cientos de personas de que conocían quién era ella realmente, cuando, en verdad, nadie la conocía, tal vez ni ella misma. Si alguna vez descubriste que alguien que conocías bien era completamente diferente de lo que aparentaba, comenta ahí, la máscara cayó, porque esa experiencia de ver más allá de la superficie, por más dolorosa que sea, nos enseña algo esencial sobre la importancia de cuestionar, de observar, de nunca asumir que conocemos a alguien completamente solo porque convivimos con esa persona. Esta historia comenzó con una pregunta simple: ¿confiarías totalmente en alguien que controla cada detalle de tu vida? Ahora, después de todo lo que fue revelado, esa pregunta adquiere un peso completamente diferente, porque ya no estamos hablando de una situación hipotética, estamos hablando de algo que realmente sucedió, de una mujer que ocupó una posición de confianza absoluta durante décadas, de una comunidad entera que creyó en una imagen cuidadosamente construida, de secretos que permanecieron enterrados justo bajo los pies de cientos de personas que nunca sospecharon nada. La reflexión que esta historia nos obliga a hacer va mucho más allá del caso específico. Toca en algo fundamental sobre la forma en que nos relacionamos con la autoridad, con las instituciones, con las personas que ocupan posiciones de poder. Tendemos a confiar automáticamente en quien está al mando. Asumimos que quien llegó ahí merece estar ahí. Creemos que los sistemas establecidos funcionan como deberían funcionar, y la mayoría de las veces, esa confianza está justificada. Pero cuando no lo está, las consecuencias pueden ser devastadoras. El poder tiene una capacidad única de revelar y amplificar lo que existe dentro de una persona. En las manos correctas, puede construir, proteger, transformar positivamente. En las manos equivocadas, se convierte en una herramienta de control, manipulación
y ocultación, y lo más perturbador es que, muchas veces, no conseguimos distinguir uno del otro hasta que es demasiado tarde, porque quien usa el poder para fines oscuros raramente anuncia sus intenciones. Al contrario, construye fachadas impecables, cultiva reputaciones irreprochables, crea narrativas convincentes sobre competencia y dedicación. La directora de esta historia era una maestra en ese arte. Ella entendió, tal vez intuitivamente, que la mejor forma de esconder algo es a la vista de todos, que el rigor excesivo puede confundirse con celo, que el control absoluto puede ser admirado como eficiencia, que el aislamiento puede interpretarse como dedicación. Cada característica que debería haber sido una señal de alerta fue transformada en motivo de respeto, y así, año tras año, construyó una fortaleza de credibilidad que protegía su secreto mejor que cualquier pared de concreto. Pero esta historia también nos enseña algo sobre la responsabilidad colectiva, porque secretos así no sobreviven solo por la habilidad de quien los guarda, sobreviven por la conveniencia de quien podría exponerlos pero elige no hacerlo. Cada profesor que vio algo extraño y decidió ignorar, cada empleado que escuchó un ruido sospechoso y prefirió no investigar, cada padre que sintió una incomodidad inexplicable, pero confió en la reputación de la institución. Todas esas decisiones individuales, aparentemente pequeñas, crearon el ambiente que permitió que décadas de secretos permanecieran intactos. No es cuestión de culpar a las víctimas o de señalar con el dedo a quien no tenía cómo saber. Es cuestión de entender cómo funcionan los mecanismos sociales que protegen comportamientos problemáticos, la presión para no causar problemas, el miedo a parecer paranoico, la tendencia a racionalizar lo que no queremos enfrentar. Esos son patrones humanos universales. Todos estamos sujetos a ellos, y reconocer esto es el primer paso para resistirlos cuando sea necesario. La verdad oculta sobre las apariencias es que son increíblemente poderosas. Vivimos en un mundo donde la imagen frecuentemente supera a la sustancia, donde lo que parece ser verdad importa más que lo que realmente es verdad, donde las personas dedican más energía a construir percepciones que a construir realidades. Y esto crea un terreno fértil para que los secretos florezcan, porque cuando todos están ocupados manteniendo sus propias apariencias, queda poca atención para cuestionar las apariencias de los demás. Los bastidores de cualquier historia así revelan la misma dinámica. Una persona determinada a esconder algo, un ambiente que facilita esa ocultación, y una comunidad demasiado ocupada, demasiado confiada, o simplemente demasiado cansada para hacer las preguntas necesarias. No es mala fe en la mayoría de los casos, es simplemente la forma en que los sistemas humanos funcionan cuando no son activamente cuestionados. El impacto de esta historia en la comunidad que la vivió será sentido por generaciones, no solo por las víctimas directas, cuyas experiencias aún están siendo comprendidas, sino por todos los que pasaron por aquella escuela y ahora necesitan reconciliar sus memorias con esta nueva realidad, por padres que confiaron y ahora cargan culpa, por profesores que trabajaron a su lado y se preguntan qué podrían haber hecho diferente. El trauma colectivo de una revelación así no se resuelve con investigaciones o procesos judiciales, permanece, se transforma y eventualmente se integra a la identidad de la comunidad de formas impredecibles. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque la reflexión no puede detenerse en la constatación del problema, necesita avanzar hacia lo que hacemos con ese conocimiento, cómo aplicamos las lecciones de esta historia en nuestras propias vidas, cómo nos volvemos más atentos a las señales que elegimos ignorar, cómo creamos ambientes donde el cuestionamiento es valorado en lugar de castigado, cómo equilibramos la necesidad de confiar con la responsabilidad de verificar. La mentalidad que necesitamos desarrollar no es de desconfianza paranoica, no se trata de ver amenazas en cada rincón, o de cuestionar a cada persona en posición de autoridad. Eso sería agotador y contraproducente. Se trata de cultivar una conciencia más aguda, de prestar atención cuando algo no parece correcto, aunque no consigamos articular exactamente por qué, de tener el coraje de hacer preguntas incómodas cuando sea necesario, de crear culturas donde el silencio no sea la respuesta predeterminada ante la incomodidad, el camino de transformación personal y colectiva que historias así pueden inspirar,
Es, paradójicamente, una de las pocas cosas positivas que pueden emerger de tragedias como esta. Cada persona que escucha esta historia y decide prestar más atención, cada comunidad que revisa sus procesos de supervisión, cada institución que crea canales más efectivos para denuncias, esas son las pequeñas decisiones que, sumadas, pueden evitar que historias similares se repitan en el futuro, y tal vez esa sea la reflexión más importante de todas. No podemos cambiar lo que sucedió en aquella escuela, no podemos deshacer décadas de secretos, no podemos borrar el trauma de quienes fueron afectados, pero podemos elegir lo que hacemos con ese conocimiento. Podemos dejar que nos paralice de miedo, o podemos dejar que nos mueva hacia la acción. Podemos guardar esta historia como una curiosidad perturbadora, o podemos cargarla como un recordatorio de que las apariencias engañan, que el poder necesita ser cuestionado, y que el silencio tiene consecuencias. Si esta historia te hizo reflexionar sobre algo en tu propia vida, sobre algún ambiente donde el silencio prevalece, o donde el cuestionamiento es desalentado, comenta ahí. Esto me hizo pensar, porque la reflexión compartida es el comienzo del cambio, y cambio es exactamente lo que historias como esta deberían inspirarnos a buscar. Y así llegamos al final de esta historia, una historia que comenzó con una pregunta sobre confianza y terminó con reflexiones sobre poder, silencio y las máscaras que las personas construyen a lo largo de toda una vida. Si llegaste hasta aquí, significa que algo en esta narrativa te tocó. Tal vez despertó memorias, tal vez levantó preguntas, tal vez simplemente te mantuvo curioso por saber cómo terminaría todo. Sea cual sea el motivo, gracias por quedarte. Historias así no son fáciles de contar, y tampoco son fáciles de escuchar. Exigen atención, exigen reflexión, exigen una disposición para enfrentar aspectos de la naturaleza humana en los que preferimos no pensar en el día a día. Pero es exactamente por eso que importan, porque nos recuerdan prestar atención, cuestionar cuando algo no parece correcto, no aceptar las apariencias como verdades absolutas. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, si te gustan las historias que van más allá de la superficie y te hacen pensar sobre el mundo de una forma diferente, suscribirte al canal es una forma de garantizar que más historias como esta lleguen hasta ti. No se trata de números ni algoritmos. Se trata de crear una comunidad de personas que valoran este tipo de conversación. Personas que quieren entender, no solo consumir. Y si quieres dejar una señal de que este viaje valió la pena, comenta ahí, me quedé hasta el final. Es una forma simple de mostrar que este formato funciona, que vale la pena seguir contando historias así, y que existe un público dispuesto a dedicar tiempo a reflexiones más profundas. Cada comentario de este tipo me muestra que estoy en el camino correcto. El like también ayuda más de lo que imaginas. No es vanidad. Es la forma que el algoritmo usa para entender que este contenido merece ser mostrado a más personas. Personas que, así como tú, tal vez necesiten escuchar estas historias. Tal vez necesiten estas reflexiones. Tal vez estén buscando exactamente este tipo de conversación en medio de tanto contenido superficial. Y antes de irte, hay un vídeo aquí al lado que complementa mucho de lo que conversamos hoy. Una historia diferente, pero con los mismos temas de fondo, apariencias, secretos, y lo que sucede cuando la verdad finalmente sale a la luz. Haz clic y continúa conmigo por allá. Nos encontramos en el próximo video.